Gracias, señor operador. Ya entonces estamos entrando al bloque de la palabra de Dios. Allí la cortina musical que nos indica el tiempo de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con este tema, unidos en obediencia. En el programa anterior habíamos compartido algunos versículos en el capítulo 17 de Juan, que para los lectores de la Biblia es muy conocido, que nos habla de la oración del Señor Jesucristo por sus discípulos. Vamos a tratar de continuar entonces en esta oportunidad. Y nos decía así el capítulo 17, del versículo 17 en adelante: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tenemos aquí entonces este pasaje de la Escritura que nos habla bastante claro del propósito de la unidad que el Señor ha establecido para su iglesia. Y como la iglesia tiene la función de salvar a la humanidad, nuestra misión debe ser hecha en unidad. Ahora estuvimos escuchando el tema musical de Marcos Vidal y usted se dará cuenta todas las situaciones que surgen y que hace falta la unidad. Por eso el Señor aquí nos habla reiteradamente en varios versículos acerca de este tema. Y luego en otros pasajes de la Escritura también que vamos a ir compartiendo con la ayuda del Señor, nos habla del anhelo que tiene el Señor de ver que su iglesia trabaje en equipo, y de esa manera se va a lograr una gran victoria. Ya compartíamos en el programa anterior este versículo que nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya hicimos algunas consideraciones acerca de esto, pero nos recuerda que la palabra de Dios es la verdad y que esta debe ser dada de acuerdo al plan del Señor. Entonces el Señor, orando al Padre, le dice: como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. La misión entonces está en esta tierra, dada por el Padre a través de Jesucristo, y es de suma importancia este tema de la unidad. A través de los años lo hemos desarrollado y algunos
trataban de desanimarnos diciendo que si ni siquiera en un lugar pequeño o en una familia no hay unidad verdadera, ¿cómo nosotros pretendíamos lograr esa unidad? Es que es el plan del Señor, es el propósito de Dios. Porque más adelante vamos a ver que nos dice claramente que es para que el mundo crea. Una de las mayores dificultades para que el mundo pueda creer es precisamente este tema. Ahora nos hemos preguntado, y a través del tiempo el Señor nos fue iluminando por su palabra, que las doctrinas de demonio y los espíritus engañadores han logrado su objetivo de separar a la iglesia. Entonces cada denominación saca una parte de la palabra de Dios e invoca, y la misericordia de Dios es tan grande que ellos obtienen la respuesta. Pero en realidad el propósito fundamental va mucho más allá de una simple invocación del nombre del Señor. Entonces, nos encontramos con esta advertencia y con este anhelo del Señor. Dice el Señor Jesús: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No hay otra manera de ser santificado en la obra de Dios sino a través de la verdad. Y ya no alcanza en este tiempo con que usted diga: yo estoy en Jesús. Porque vamos a leer un pasaje aquí de una carta del mismo apóstol Juan, pero vamos a la carta universal, que nos dice acerca de este tema también. Y el apóstol Juan nos dice de esta manera. Es el mismo apóstol que nos dejó aquí por el Espíritu Santo la inspiración, y dice: en esto sabemos, capítulo 1 de la primera carta universal de San Juan Apóstol, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que el Señor está esperando mucho más que el simple relato de decir yo le conozco, yo sé quién es Jesús, pero por alguna razón no puedo todavía obedecer. Acá dice la palabra de Dios: el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que si la verdad no está en él, no puede ser santificado. Y volvemos al capítulo 17 y dice: santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, una auténtica salvación tiene que ver no solamente con invocar el nombre del Señor, sino con guardar sus mandamientos. A menos que la persona en el momento de invocar el nombre del Señor ya luego inmediatamente muera y físicamente ya no esté en esta tierra, pero allí se encuentra entonces la posibilidad de
la salvación de su alma. Pero si esa persona continúa viviendo, tiene aquí la palabra de Dios que le indica que debemos guardar los mandamientos. Entonces, el otro versículo que podemos leerlo también sería como la otra cara de la moneda. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, de un lado tenemos que podemos decir que le conocemos, pero que no guardamos sus mandamientos, o que no nos interesa la doctrina de Cristo. Me decía en una oportunidad un hermano, estábamos orando juntos, dice, hermano, no se preocupe tanto por eso, dice, lo importante es que estemos juntos y le sirvamos al Señor. Y yo luego me quedaba meditando hasta que Dios me dio una revelación. Y fue de esa manera que pude entender. Este hermano que me hizo ese comentario, él trabaja como albañil, o sea, como constructor. Y resulta que había hecho hay un trabajo en mi casa para separar allí hacer una divisoria, y como era una pared intermedia, no necesitaba allí un cimiento. Pero con tanta precisión el Señor me muestra que él había hecho eso y que en realidad su conocimiento era muy superficial, y entonces de esa manera la unidad que él anhelaba o pretendía no estaba basada en la obediencia y en los mandamientos del Señor. Por eso este tema lo hemos titulado Unidad en Obediencia. Porque hasta es posible ponerse de acuerdo, pero en desobediencia. Y en realidad es muy triste porque las personas que se ponen de acuerdo en desobediencia no pueden salvar ni siquiera sus propias almas, menos la que los escuchan. Y esto usted lo puede encontrar en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, donde dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ayer el apóstol Pablo, hablando a su hijo espiritual Timoteo, le da con claridad este tema, que lo reiteramos a menudo porque es necesario tener en cuenta. Y aquí hablábamos entonces de otro apóstol, del apóstol Juan, que decía, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, en realidad Jesús no está en él. Y si Jesús no está en él, está perdido, sin esperanza en este mundo. Por eso, mire dónde venimos a desembocar en el tema de la unidad. Por eso es que comienza esta parte, hemos dado comienzo, diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, como condición indispensable para el propósito del Señor. Y luego Jesús viene orando al Padre y le dice, yo no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer por la palabra de ellos. Una oración que hasta hoy día tiene su propósito y tiene su glorioso plan. La oración del Señor Jesús. Y aquí viene el versículo 21, donde nos dice que es prácticamente el lema que nos ha inspirado para que nuestro ministerio se lo haya denominado con el nombre Unidos para Salvación.
Quizás en aquel tiempo cuando lo hicimos, teníamos ese anhelo y sabíamos que era el plan del Señor, pero no lo conocíamos en profundidad. Como nos damos cuenta hoy, que debemos ser santificados en esa verdad para que realmente tenga efecto la unidad. Y dice el Señor Jesús aquí, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire al propósito y a la profundidad de lo que significa la unidad. ¿Se imaginó usted un día la unidad que debe existir entre el Padre y el Hijo? Y su glorioso Espíritu Santo. Dice, para que todos sean uno. O sea, no algunas denominaciones, todos. No algunas religiones, todas. Pero hay condiciones. Recuerdo una oportunidad, una crisis a nivel mundial provocado por diferentes motivos. El mundo ha atravesado crisis. Entonces se unieron todas las religiones de diferentes credos y ponían un horario y donde todos oraban y pedían misericordia a Dios. Y allí vemos que la misericordia de Dios es tan grande que en muchos casos y hasta en esa oportunidad Dios detuvo esa plaga que se estaba propagando por todo el mundo. Ahora, ese hecho que Dios haya contestado la oración por su misericordia no significa de ninguna manera que Él está de acuerdo y que apruebe esa unidad. Porque aquí vemos muy claro el propósito. El versículo 22 nos dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vemos entonces también aquí con mucha claridad la unidad entre el Padre y el Hijo. Algunos niegan la existencia del Hijo por lo que quieren exaltar al Padre olvidando al Hijo. Y otros dicen que en realidad Jesús es todo y que el Padre ya está allí dentro de lo que Jesús desarrolla como Dios. Ni una postura ni la otra. Acá habla claramente de que hay unidad entre el Padre y el Hijo. Yo recuerdo una de mis dificultades para invocar a Jesús era que justamente a mí me parecía que yo orándole a uno u otro, aunque no lo tenía bien claro, ya estaba resuelto. Pero en realidad la Biblia nos dice que nosotros llegamos al Padre a través de Jesús. Y esto es lo que el diablo ha engañado a muchas religiones, donde ponen muchos intermediarios. Entonces se hace una cadena. Es como cuando usted va a hablar con un funcionario y primero le atiende allí el secretario, después le atiende la otra secretaría general, después le pasa a la subsecretaría y recién ahí la subsecretaría se encarga de enviarle al ministro. Mire toda la... Y bueno, esa es una cadena que complica allí la entrevista que usted quiere tener con el funcionario. Bueno, en el caso de la divinidad, usted hace una oración, usted hace una petición al Padre a través de Jesús. Y allí va directamente.
Recuerdo un caso así ahora, que uno de nuestros hermanos contaba que estaba trabajando en un lugar donde estaba encargado un sacerdote de la Iglesia Católica. Y le dice, le quiero hacer una pregunta, dice, a usted que lee la Biblia. Aunque muchos de ellos leen la Biblia y no la entienden, o no la quieren entender, o no la quieren obedecer. Entonces le dice, ¿a usted qué le parece, sacerdote? Nosotros hacemos oraciones a través de Jesús para llegar al Padre, y ustedes van, le dice, por otros medios. Y le contesta a este sacerdote católico, mire, no se haga problema, nosotros damos muchas vueltas y ustedes van en forma directa. Esa fue la respuesta de este sacerdote. Entonces, en realidad es como que conocía la verdad, pero no la quería obedecer. Y bueno, tuvo por lo menos la sinceridad de hablar la verdad en ese momento. Vamos a continuar entonces, que los minutos van avanzando. Según parece, estamos llegando a los 45 minutos de nuestro programa. Y el otro versículo nos dice, bueno, aquí dice, para que también ellos sean uno en nosotros. O sea, el propósito de la unidad entre el Padre y el Hijo se extiende a los discípulos para ser uno en Jesús con el Padre. O sea, Jesús dice que también ellos sean uno en nosotros. La unidad ya está dada en la divinidad y quiere que nosotros también representemos esa unidad aquí en la tierra. Ahora nos damos cuenta claramente que no hay esa unidad porque el infierno ha logrado dividirnos a través de diferentes estrategias. Pero aún así la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y usted tiene la oportunidad todavía de obedecer a Dios y unirse con los cristianos que en verdad invocan el nombre de Jesús. Por eso el Señor dijo que Él buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando está hablando de eso, está hablando de permanecer en un testimonio verdadero delante del Señor a través de la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios y en verdad, a lo cual Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Allí cuando Jesús habla de nadie, evidentemente no hay mucha interpretación que uno puede darle a este pasaje. Cuando dice nadie, es nadie. Entonces, si usted está queriendo llegar a Dios, y bueno, le han enseñado allí sus antepasados, que está bien que usted lo recuerde allí, porque tenemos hermosos recuerdos de nuestros antepasados. Yo lo tengo, de mis abuelos. Pero luego cuando el Señor se reveló a mí a través de su palabra, ahí me di cuenta que muchas cosas de que ellos me decían no estaba fundada en la verdad.